ocupa durante este fin de semana contiene hasta cierta medida elementos proféticos. Diga conmigo, elementos proféticos. La gente usualmente cuando oye la palabra profético o profecía piensa que solamente se limita a el pronóstico de algo que sucede en el futuro. Sin embargo, lo profético es mucho más que eso. Lo profético nos ayuda a entender nuestro pasado. Lo profético nos equipa para nuestro presente y lo profético nos posiciona para saber cómo vamos a responder a los retos del mañana. Usted debe recordar que cuando en el libro de los Hechos se registra el derramamiento del Espíritu Santo, dice que Pedro se puso de pie y dijo: esto es. En otras palabras, él estaba interpretando la historia. Él estaba dándole a lo que se había leído en el pasado, pero que no se había entendido sentido en el presente. Y él allí declaró y dijo: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así que hasta ahora usted ha podido ver la manera en cómo el apóstol Basilio comenzó anoche. No fue sino ayudándonos a revisar nuestra historia, trayéndonos otra vez los últimos 50 años de experiencia en la iglesia latinoamericana. ¿Qué fue lo que ha sucedido? ¿De qué manera la iglesia respondió ante los retos que tenía en aquel momento? Pero a la misma vez nos está ayudando, nos está preparando y nos está equipando para saber como iglesia de qué manera vamos a responder a los próximos 50 años en Latinoamérica. Así que salir de aquí con indiferencia, salir de aquí con la misma mentalidad, con el mismo pesimismo, significa que hemos desperdiciado una oportunidad divina que nos quería preparar para este momento de la historia. Diga conmigo, este momento de la historia. La indiferencia nunca ha sido una estrategia. Nunca ha sido una estrategia para el avance de la misión de la iglesia. De hecho, la iglesia, por naturaleza y por definición, debe de ser la protagonista de la manifestación del reino de Dios en la tierra. La iglesia encarna en tiempo real a qué se parece un hombre y una mujer en la cual Dios es el que gobierna. Por lo tanto, nuestros retos, la manera en que nosotros respondamos a ellos, no puede ser con una mentalidad de sobrevivencia. No puede ser solamente para trabajar con las molestias y las incomodidades del presente. Tenemos que salir de aquí con una mentalidad de avance generacional. Diga conmigo, avance generacional. Y esto, mis amados hermanos y hermanas, es posible porque la iglesia en cada generación tiene una comprensión y percepción de lo que Dios ha hecho en Cristo, el pacto en el cual ella ha sido establecida, pero a la misma vez tiene la gracia para poder permitir que lo que el Padre ya ha hecho y le está revelando por el Espíritu altere su realidad presente. Esto significa entonces que la iglesia gestiona la misión que se le ha encomendado desde una obra consumada, pero en contextos diferentes. Esto significa que no todos los contextos son iguales. Hay retos en Ecuador que no los hay en Chile. Hay retos en Chile que no los hay en Estados Unidos. Hay retos en Venezuela que no los hay en Colombia. Hay retos en Colombia que no están en Honduras. Por lo tanto,
la iglesia parte de la premisa que la obra consumada de Cristo, lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia, tiene que ser encarnado en contextos diferentes, pero el fruto siempre será el mismo. Cristo formado en la vida de cada generación para presentar a todo hombre perfecto en Cristo el Señor. Diga conmigo, contextos diferentes. Cada contexto nos presenta retos, y esos retos van a crear nuevas oportunidades. Esto es, si nosotros respondemos de la manera correcta. Históricamente, la iglesia siempre ha avanzado más cuando está siendo retada que cuando está cómoda. Siempre la iglesia ha despertado, se ha levantado, ha regresado de donde nunca debió haberse movido. La iglesia siempre ha sido una fuerza movilizadora, no porque está cómoda dentro de cuatro paredes, sino porque está enfrentando presiones de todos lados. Y a mí me parece que los retos que estamos enfrentando como iglesia en esta generación no son para destruirnos, no son para que retrocedamos, no es para fragmentarnos o debilitarnos, lo contrario, es para que una iglesia que ha oído la voz del Espíritu de Dios en su generación diga: este es el momento de la historia en la cual Dios me ha llamado a participar con él. Cada contexto es diferente, pero a la misma vez hoy estamos enfrentando una serie de retos que son comunes a todos, que todos los tenemos en cada ciudad, en cada país, en cada barrio, en cada pueblo. Y yo quiero compartir solamente algunos de ellos para crear una conciencia de que estos retos que nos son comunes a todos requieren de una iglesia con una mentalidad no de sobrevivir el reto, sino de alterar su presente realidad y dejar a la próxima generación una mejor plataforma que la que nosotros encontramos cuando llegamos a ese momento de la historia. Hay 7 retos que yo quiero compartir con ustedes, que a veces no son tan evidentes, pero son profundamente sutiles y que tenemos que aprender a lidiar con ellos. Número 1, la tendencia a la desconexión. Es irónico que mientras más conectados estamos tecnológicamente, más ausentes estamos físicamente. Cada día nuestras vidas se están viviendo en contextos de pantallas, de transmisiones, de aplicaciones. Se está viviendo en contextos de dispositivos. Nuestras relaciones son digitales. Y esto, mis amados hermanos, aunque es un resultado del modernismo y de lo que a nosotros en esta generación nos ha tocado como parte del avance de todo lo que tiene que ver con la tecnología, a la misma vez nos presenta retos, porque esto intensifica las tendencias gnósticas que en muchas ocasiones las personas tienen suprimidas. En otras palabras, se puede llegar a creer que este asunto de la fe es un asunto del intelecto, es un asunto de la cabeza, es un asunto de inteligencia superior y no es un asunto de encarnación. En otras palabras, mis amados hermanos, el cuerpo de Cristo no es digital.
El cuerpo de Cristo tiene que tener un elemento de presencia, un elemento donde la gente pueda tocarlo, pueda sentirlo, pueda escucharlo, pueda palparlo. En comunidades donde estos medios no han llegado, usted no puede enviar un texto, usted no puede postear algo en Facebook. Tiene que haber movilización de los santos para entrar a los escenarios, porque este asunto de la fe tiene que poderse encarnar en tiempo real. Amén. La desconexión. La iglesia tiene que crear estrategias donde los creyentes participen juntos, donde viajen juntos, donde coman juntos. Yo sé que eso no es difícil, porque si usted quiere congregar a mucha gente, dele comida. Pero yo estoy hablando de otro tipo de comida. Estoy hablando de comidas con propósito, no para llenarnos la barriga. Comidas donde participemos de experiencias comunes, donde usted se lleva segmentos, grupos particulares que viajen juntos a otros países o dentro de su propia nación, identifican escenarios de dolor, de sufrimiento, de miseria, y usted moviliza a la gente allí, porque no se puede ser iglesia digitalmente, mis amados hermanos. La iglesia por esencia tiene que tener un elemento de encarnación. No se puede ser iglesia mirando solamente Facebook Live. Facebook Live no reemplaza la experiencia de ser parte de una congregación local. Es allí donde Dios nos forma, es allí que aprendemos a amarnos los unos a los otros, es allí donde nosotros tenemos en nuestra vivencia y en nuestro crecimiento y madurez aquellas experiencias que verdaderamente hacen posible que seamos iglesias. Por lo tanto, hay que traer nueva conciencia, nueva sensibilidad a los creyentes de que el cuerpo de Cristo no es digital, que la presencia física de la iglesia en el mundo es indispensable. La gente no puede reemplazar el congregarse con quedarse en su casa viendo predicadores por Facebook. Segundo, la tendencia o el reto de la compartimentalización. Esta es la única generación que puede hablar con muchas personas a la misma vez y no prestarle atención a ninguno. Es la única generación que tiene este reto, que tienes 4 pantallas abiertas, que tienes por un lado un dispositivo y por el otro lado la pantalla de tu computadora y por el otro lado la notificación que te llegó y por el otro. Es la única generación que pone al descubierto un pedacito de su vida acá, un pedacito de su vida allá, este estado de lo que hice. Y usted y yo sabemos que los estados de Facebook son más una mentira que una realidad. La gente busca impresionar a otro con la foto, con el pantalleo y con lo que la gente quiera que los otros sepan. Es una generación compartimentalizada. Es una generación, mis amados hermanos, que ha aprendido a orar con el teléfono al lado mientras lee la escritura. Es una generación que tiene notificaciones interrumpiéndole mientras ora. Retos que dificultan la formación espiritual del creyente. Y la iglesia tiene que poder intencionalmente responder enseñándole a la congregación que cada área de su vida deben de estar integradas y deben de reflejar el gobierno de Dios para su vida. El tercer reto que tenemos de una manera sutil es el reto del consumismo. La gente va a los servicios a recibir algo. De hecho, solo se quedan en congregaciones que se ajustan a sus necesidades. Es como si fueran al concesionario de autos
Ellos escogen el carro, el auto que más les guste, que más les convenga y que más satisface sus deseos personales. Así mismo van. No es tanto a dónde me dirige el Espíritu, sino dónde están diseñados para yo sentirme bien. Porque a mí me gusta, porque yo quiero sentirme cómodo. Yo no quiero que me estén retando, no quiero que me estén hablando de cosas que me incomodan. Y hay ocasiones donde las personas no deberían de estar saliendo de las reuniones diciendo amén, gloria a Dios y aleluya. Hay gente que necesita en ocasiones saber: he desperdiciado 30 años en la iglesia evangélica creyéndome que esto tenía que ver conmigo, cuando esto siempre ha tenido que ver con el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, la iglesia del siglo XXI tiene que retar esta mentalidad en vez de atenderla, porque la reunión de los santos es un lugar para ser perfeccionados y edificados para propósitos más allá de nosotros mismos. Nuestras reuniones es la invitación de Cristo para que nosotros podamos ser parte de lo que Él ya está haciendo en el mundo, no una invitación para que Cristo valide nuestra propia autorrealización. La mentalidad consumista. El cuarto reto que enfrentamos es el ídolo de la autonomía. Poco representa una amenaza mayor para la iglesia en la cultura occidental del siglo XXI que esta mentalidad dominante de que cada persona es el árbitro de su identidad, de su propia moralidad, de su propio destino. El apóstol Basilio ayer hablaba, y eso ya está claro, esa filosofía de ser y hacer lo que te parezca. Si se siente bien, entonces es verdad. Si te gusta, ¿por qué no hacerlo? Siempre y cuando no le hagas daño a nadie, estás en terreno seguro. Es una mentalidad, es el ídolo de la autonomía. Es creer que nosotros podemos gobernarnos a nosotros mismos. Y el mensaje tiene que poder contrarrestar esto, y hay que ayudar a las personas y discipularlos para que se sometan a convicciones bíblicas, no sentimentales, que sepan que todo lo que se siente no es una verdad y todo lo que se siente no me da permiso para ejecutarlo. Es una mentalidad que hay que traer al gobierno de Cristo. Por más auténticas y sinceras que sean, podemos estar equivocados. Por lo tanto, traemos nuestras vidas al gobierno de Cristo. Quinto reto que enfrentamos en nuestra generación de una manera sutil son los medios sociales. Por supuesto que hay cosas positivas. Por supuesto que la apertura, la democratización de los medios que hoy están al alcance no solo de la mega congregación que tiene el recurso económico para poder transmitir un mensaje, sino al alcance de cualquier persona. Eso es un arma de doble filo. Es un reto que tenemos hoy y es un desafío que la iglesia contemporánea tiene que saber administrar. ¿Por qué? Porque el principal de los retos con los medios sociales es esta obsesión performativa, que lo que alimenta es el orgullo y la hipocresía. Para mucha gente, mi amado hermano, su día se le arregla si le dieron muchos likes a su comentario o si mucha gente lo pasó en los medios sociales. Por eso, mientras más controversial, mientras más sarcástico, usted va a ver que más me gusta y más se comparte. Pero eso no es edificante. Eso no es usar los medios sociales como un instrumento para nosotros poder ser personas que contribuyen al desarrollo de la vida de los santos. Eso es más bien ser un guerrillero de los medios sociales. Y esto es un reto que tenemos hoy que enfrentar. A esto usted le suma que los medios sociales pueden complicar las situaciones pastorales, pueden empeorar los problemas de una congregación. ¿Cuántos creyentes hoy
no ventilan sus frustraciones, sus quejas, sus críticas, sus indirectas por medio de los medios sociales y de las redes, en vez de ir cara a cara con las personas para poder resolver sus dilemas y sus asuntos. ¿Cuántas congregaciones hoy no han sufrido? Antes eso se trabajaba en la familia de la fe, en la congregación local, en medio de ese intercambio que es verdaderamente lo que nos ayuda a crecer y a madurar, mis amados hermanos. Hoy no, hoy la gente sale disgustada, critica al ministerio, critica a la congregación, critica a los pastores, cualquier cosa que no le gusta, tira una indirecta por los medios. No podemos ser parte de esa miseria en los medios sociales. Somos llamados a edificar no solamente en personas, sino también en los medios sociales. Vamos, si me pueden dar más monitor, por favor. Esto se complica aún más, porque los medios sociales despiertan el deseo carnal de la celebridad. Hoy cualquiera tiene una plataforma. Esto era exclusivo antes de algunos. Y algunos. Hoy, aleluya. Hoy, esto está al alcance de todos. Cualquiera hoy es famoso. Cualquiera hoy tiene una serie de seguidores que aplauden cualquier estupidez. ¿Sí o no? Cualquiera hoy se da la tarea de aumentar sus, entre comillas, amigos en Facebook y seguidores en Twitter. Se emplean estrategias, se crean controversias, se dicen cosas para esperar una respuesta y establecer un debate. Ese es el hecho de que la gente está buscando esta celebridad. ¿Saben, mis amados hermanos, cuántos pastores y líderes están más interesados en impresionar a la audiencia que atender a su rebaño? ¿Saben cuántos podrían estar llamando uno a uno a personas en la congregación, salir a tomarse un café con ellos, hacer un discipulado personalizado, individual, en el dime y te diré, en el mirarnos a los ojos, que están tratando de buscar like para que la gente crea que tú eres importante? Bendito sea Dios en Cristo. Somos reformadores, no gente que crea controversia. Reformadores que tienen en su visión presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El sexto reto que tenemos que enfrentar es el reto de los compromisos y alianzas. Y esto no es nuevo. Esto ha estado presente desde el siglo I. Es ese sentido de lealtad de una persona al imperio o a la nación. Hay gente que son más patriotas que hijos de Dios. Hay gente que defiende más su partido político que a un hermano. Alianzas sutiles que se van forjando allí, mi amado hermano, donde la gente logra una mayor identidad con comunidades fuera de la familia de la fe que con la familia de la fe. Es allí, mis amados hermanos, donde hoy encontramos los enredos desordenados de los cristianos en la política. Debemos de ocupar escenarios, pero si usted va a ocupar un escenario y necesita comprometer el mensaje, yo le diría que lo piense dos veces, porque la iglesia nunca ha necesitado de César para hacer su tarea. Usted no puede reformar a César. No puede reformar a César. Corte por su partido, elija su
candidato, pero eso es un derecho civil en nuestros contextos democráticos. Pero usted no es mi hermano porque pertenece al mismo partido o porque usted pertenece a la misma ideología política. Usted es mi hermano y mi hermana, y eso tiene mayor valor que cualquier cosa aquí en la tierra. Somos hermanos porque tenemos un mismo Padre, una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma esperanza. Hemos recibido la vida de Dios. Esas alianzas son peligrosas. La iglesia a veces está fragmentada con la política de identidad, del partidismo, y esto es desafiante, porque para mucha gente cualquier otra identidad es superior a su identidad en Cristo, y eso hay que contrarrestarlo, eso hay que trabajarlo, y tendremos la difícil tarea de tener que reconocer y respetar esas múltiples identidades, pero a la vez hay que desafiar a las personas, hermanos. Hay que desafiar a las personas a vivir sujetos al gobierno de Dios en Cristo. Séptimo reto, el reto del hiperintelectualismo. El reto del hiperintelectualismo. Si nuestra presentación del Evangelio, hermano, es solo para la cabeza, algo falta. Algo falta. La iglesia tiene que volver a recuperar el sentido de asombro del Evangelio, el sentido del misterio que ha sido revelado. Pero eso usted lo puede saber en la cabeza y nunca transformarle la vida. Usted puede conocer todas las doctrinas fundamentales del nuevo pacto y seguir siendo el mismo líder autoritario, porque lo que tiene es información bíblica, no vida del Espíritu que lo va transformando a la misma imagen del Hijo. Por lo tanto, nuestra fe en Cristo tiene un elemento, mi amado hermano, de misterio. Tiene un elemento que yo no puedo explicar en ocasiones. Tiene un elemento donde Dios hace cosas que yo no he planificado, y las que he planificado es capaz de deshacerlas. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy haciendo? En otras palabras, este asunto tiene que ver con Él mucho más que con nosotros. Esto implica, mis amados hermanos, que en ocasiones Dios puede alterar nuestra propia agenda. Amén. Amén. Dios puede hacer cambios en los que ensayaron un mes. Le puede cambiar el programa en 30 segundos o menos. ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? Pastor, usted está diciendo que hay que hacer las cosas improvisadas. No, es que hemos querido tener tanto control de lo que se hace que le hemos dicho al Señor: si quieres hacer algo, pídeme permiso y yo te lo daré. Pero esto sigue siendo un asunto del Espíritu. Esto sigue siendo un asunto donde hay imprevistos. Esto sigue siendo un asunto donde en ocasiones no podemos controlar, sino que Dios quiere hacer cosas más allá de lo que nos habíamos imaginado. Servicios más emocionantes deberían ser de la gente más entendida. Escuché lo que digo: más emocionantes, no más emocionalistas. Más emocionantes debe de ser de la gente que ha entendido y han sido iluminados en esta verdad. Pastores a veces nos dicen: sí, pero yo no sé, empecé a predicar sobre el Evangelio de la gracia, sobre la verdad del nuevo pacto, y ya la gente ni adora. Porque mi amado hermano, creemos que esto es un asunto de meterle información a la gente en la cabeza. Esto es un asunto de transferir una vida espiritual, y esa vida espiritual te tiene primero que afectar a ti y a mí. Nos tiene que poder transformar a nosotros. Que tener un efecto y una descarga de lo de Dios, para que cuando usted está impartiendo la palabra, no le está hablando solo a la cabeza, está hablándole a la nueva criatura que se está formando en Cristo el Señor. Habrá momentos donde las cosas se nos saldrán de orden, y está bien. Los racionalistas lucharán, pelearán, tengan cuidado con eso. Eso es pura emoción. Yo prefiero una emoción transformadora y no un cementerio que me entierre.
gente alegre, gente feliz, gente que levanta sus manos, gente que adora a Dios, aleluya. Está haciéndolo bien, nomás no. El Espíritu mismo nos va a guiar y nos va a dirigir a cómo adorar y servir al Señor. Es el elemento del misterio. Reto de hiperintelectualismo. Por supuesto, lo opuesto es igualmente cierto, pero no puedo seguir hablando de reto porque quiero llegar a Apocalipsis. Lo opuesto es igualmente cierto, y es el anti-intelectualismo, donde todo es improvisado, donde nada se enseña, donde no hay nada sistemático doctrinalmente, no. Es un impresionante balance en la vida del Espíritu, donde siempre estamos conscientes de que esto es mucho más de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar. Por lo tanto, la respuesta a estos retos, hermanos, va a requerir que el liderazgo de la iglesia del siglo XXI tenga una comprensión de la historia, de la cultura presente y a qué se parecerá el mundo del futuro. La iglesia de hoy debe establecer el fundamento sobre la cual la iglesia de 10, 20, 50 años a partir de ahora tendrá para seguir edificando. Tenemos que regresar a la edificación de una mentalidad generacional. Diga conmigo, mentalidad generacional. Segunda de Timoteo 2:2, en la Nueva Versión Internacional, dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque los entornos cambian, los contextos cambian, las cosas no son estáticas. Nuestro mundo va aceleradamente cambiando. En los próximos 5 o 10 años su contexto puede haber cambiado radicalmente, y aunque la gente viva en la misma casa, aunque la gente compre en la misma tienda, su mentalidad ha evolucionado, su forma de mirar el mundo ha cambiado, y usted y yo tenemos que tener un paso al frente. No podemos ser líderes que siempre estamos reaccionando, que siempre estamos trabajando de atrás hacia el frente. Tenemos que poder leer las coordenadas del Espíritu para nuestra generación y irnos un paso al frente y estar preparados para que cuando vengan esos cambios sistémicos, la iglesia pueda decir: para esto también el Señor nos había preparado. Tenemos que poder responder de una manera rápida, ágil, capaz, diestra, estratégica, para que no solamente respondamos a los retos de hoy, sino que a la misma vez podamos responder a los retos del mañana. Y eso, mis amados, es posible porque la iglesia no está fundamentada en nuestra propia sabiduría y habilidad humana. No somos como otras organizaciones que se forman dirigidas por hombres y mujeres de inteligencia excepcional. Nosotros no estamos limitados a quién es el más grande, cuál es el partido que está en el poder, quién es el analista cultural o el pronosticador más preciso. Nosotros somos los hijos del Rey, llamados por el Padre, enviados a esta generación a proclamar las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios. Alguien aquí pudiera decir: gracias, Padre, porque para esta hora nos has llamado. Nuestro Dios nos ayuda. Estamos unidos a la cabeza, y como Él dirige, nosotros le seguimos. Nosotros nos dejamos guiar. Estamos en sus manos, y el futuro, aleluya, también está en las manos del Señor. Qué bueno saber que la iglesia no le pertenece a ningún hombre, le pertenece a alguien que es capaz en el siglo XXI, permítame arreglar eso, no solamente en el siglo